Hola, ¿qué tal? Soy Yaru Pincay, estudiante de nivelación en la carrera de computación de la Universidad España MFL. Y el día de hoy te voy a hablar sobre el pseudocódigo. El pseudocódigo, a diferencia de lo que es el diagrama de flujo, es que este se representa de manera narrativa. Así, podemos escribir los pasos a seguir en el logaritmo para resolver un problema determinado. A diferencia del diagrama de flujo, que este se representa por símbolos gráficos que se denominan bloques. En el pseudocódigo tenemos tres perfiles. El primer perfil se basa en centros educativos y universidades. El segundo perfil, denominado perfil flexible, viene por defecto en el programa y es mucho más sencillo de utilizar porque su codificación no es tan exigente. Y, pero si tú sabes un poco más de programación, tienes más experiencia, puedes cambiar este perfil al perfil exigente, que este de aquí es mucho más parecido al lenguaje de programación, ya que hay que usar variables, sus tipos, y por cada codificación se debe terminar en un punto y coma. Técnicas de diagramación. Existen tres técnicas. La primera se denomina Warnier-Orb, la segunda Naesi-Schneiderman y la tercera técnica HIPPO. Warnier-Orb es una técnica que utiliza una representación semejante a la de cuadros sinópticos para mostrar el funcionamiento y organización de los elementos que conforman un algoritmo. Utiliza una notación de llaves para organizar los módulos y se auxilia de la siguiente simbología. Símbolo más y tiene un significado de O y R, que significa uno, otros o varios. Y cuando es X o R significa uno u otros o solo uno. Nessie Schneiderman es una representación gráfica que muestra el diseño de un programa estructurado, basado en un diseño top-down, de los complejos a lo sencillo, o divide y vencerás. El problema a resolver es dividido a subproblemas, cada vez más pequeños y sencillos. IPO indica cuáles son las estructuras de un proceso después de la elaboración de un proceso, también las salidas del proceso, y estas hacen una herramienta muy útil para la documentación de programas. Ahora te voy a mostrar cómo hacer un pseudocódigo y la estructura que lleva este. Acompáñame. Muy bien, en este momento estamos en el programa PSync, en el que vamos a entender mucho mejor lo que es la estructura de un pseudocódigo y cómo hacerlo. Como pueden ver, yo tengo escrito en la parte de aquí sumas al lado de algoritmo, porque al comienzo de un pseudocódigo, la palabra algoritmo, o en otros casos también puede ser proceso, va a ser siempre el nombre del programa, ¿ok? Y fin de algoritmo será el fin de nuestra programación, o sea, el fin de nuestro programa. Y fin de algoritmo será hasta el fin de la programación. Ok. Cuando tengamos el nombre de nuestro programa, que puede ser al comienzo o al final, no pasa nada, vamos a comenzar a escribir estas cosas. Por ejemplo, escribir significa que en el momento que se ejecute el programa, en la ventana vamos a escribir un pequeño texto, o sea, las instrucciones que nosotros debemos seguir. Entonces, recuerden que siempre debería, entre comillas, escribir lo que ustedes deseen. En este caso, yo voy a poner escribir cuántas cantidades va a sumar. Uy, perdón, va a sumar. Hacemos un pequeño espacio y esto lo vamos a leer como una variable. ¿Cómo lo hacemos? Escribimos leer y hacemos que esto sea una variable n. ¿Por qué? Porque n va a ser la cantidad de datos que esa persona va a ingresar o tú vas a ingresar. ¿Ok? Y aquí hacemos un proceso, un cálculo lógico. Como sabemos que van a ingresar una cantidad de n de datos, va a haber un acumulado de números. O sea, si decimos que una persona debe ingresar 5 cantidades, van a haber 5 datos acumulados en ese valor. Entonces, hacemos que el acumulado, en este caso va a poner ACU, ustedes pueden poner, no sé, datos o total, como ustedes quieran definir esa variable. Por ejemplo, yo lo voy a hacer con ACUN y una condicional. Que vamos a decir en esta condicional de que todo el acumulado, hasta que no tenga lo que son sus valores, sea un vacío, o sea, cero. En este momento vamos a ingresar a otra variable, que ya les voy a explicar por qué. Para y
Vamos a poner otro condicional 1. ¿Por qué hacemos esto? Porque sabemos que como vamos a ingresar una cantidad de n de números, o sea, 5 números, tenemos que dar la instrucción a la persona, o más bien dicho al programa, de que la palabra que vamos a escribir después aumente el número de 1, 2, 3, 4. Ya se lo voy a explicar mejor. Hasta n a 0. Ok, creo que ahora se puede entender un poco mejor. De que cuando i, o sea, i desde el comienzo va a valer 1. Por lo tanto, ese 1 va a seguir creciendo hasta llegar a la cantidad de n. Digamos que n sea 5, o sea, 5 cantidades que usted va a ingresar a sumar. Entonces, i, desde contando el número 1, va a ir subiendo. Escribe la cantidad número 1. Luego, enter, ingresa la cantidad número 2. Y así hasta llegar a la cantidad n, que es 5, ingresa la cantidad número 5. Vamos a hacer un espacio y vamos a poner escribir. ¿Por qué? Porque en este momento quiero que comience a dar la introducción de qué valor estamos agregando. Ponemos escribir su cantidad, un espacio, coma. Aquí vamos, ¿por qué coma? Porque aquí vamos aquí le estamos diciendo al programa de que vamos a poner una variable o una función. Ponemos y ponemos dos comas. Escribir la cantidad número 1 de su suma. Hay que poner el número, cantidad de la tilde, número 1, porque en este caso va a comenzar con 1 al comienzo, o si es la segunda, que va a poner el 2, escribir su cantidad número 2 de su suma. Bueno, de la suma. Ok. Aquí vamos a poner enter, y esto lo vamos a leer también como otra variable. ¿Por qué? Porque, si se dan cuenta, cuando comenzamos, tenemos lo que es este espacio que está aquí. Esto significa de que todo esto que está aquí es el cuerpo del pseudocódigo. Ok, y dentro de este cuerpo vamos a poner otro espacio. ¿Qué significa este espacio? Que en este espacio vamos a tener otros cálculos. Entonces, ponemos leer como datos. Esta variable yo la voy a denominar datos. ¿Por qué? Porque en el momento que ingresa la cantidad de datos y los números que van a sumar, se van a ir acumulando. Así que no puedo poner la misma variable que acumulado, porque habría una confusión y todos los datos van a ir chocando. Así que vamos separando en variables. Esta variable se va a llamar datos. Por lo tanto, aquí haremos un cálculo de que vamos a decir que el acumulado, o sea, el acumulado que ahorita es 0, vamos a poner una condicional, sea el mismo acumulado. Si se dan cuenta, cuando escribimos una variable, el mismo programa por defecto nos muestra la variable que ya tenemos en todo el pseudocódigo. Eso es de mucha ayuda. Más los datos, la variable datos. Como pueden ver, sigue apareciendo lo que son las variables. Y con eso ya tenemos, como dice fin para, es porque ya finalizó, hasta aquí finalizamos, o sea, hasta aquí llega lo que es el para que comenzamos al comienzo. Ok. Y aquí, bueno, en este momento que estamos llegando al final, podemos hacer esto, es escribir su cantidad total es los puntos, una coma, porque aquí estamos diciendo de que en este momento va a ingresar una variable. Ponemos aquí el ACU, que es el acumulado, o sea, que vamos a demostrar aquí, de que este acumulado, que ya sabemos que es el total de las sumas ya ingresadas, va a aparecer ahí. O sea, aquí se leería su cantidad total es y el total de la suma. Y listo. En la parte de aquí arriba, como vemos este triángulo de color verde, si le ponemos encima dice la palabra ejecutar. Y es lo que vamos a hacer. Como pueden ver, nos sale una pequeña ventana que la va a hacer más grande. Y dice escribir cuántas cantidades va a sumar. Es lo que les comentaba. Vamos a poner 4 cantidades que van a sumar. Ponemos enter y, ojo, escribir su cantidad número 1. Claro, aquí fallé con un espacio, pero eso se puede arreglar. Cantidad número 1 de la suma. Vamos a poner 2. Damos enter. Escribir su cantidad número 2 de la suma. Vamos a escribir 2. Vamos todo con 2. Ok.
Y si sumamos nosotros, sale 2, 4, 6, 8. El total, ojo, su cantidad total es 8. Por lo tanto, nuestro programa sí sirve. Efectivamente. Y como les comentaba al comienzo, nosotros podemos cambiar nuestros perfiles. O sea, vamos a configurar en la parte de arriba y opciones de lenguaje o perfiles, como lo dice aquí entre paréntesis. Esperamos un segundo y como pueden ver, tenemos lo que son perfiles, como les comentaba, los tres perfiles. El primer perfil, que era de centros educativos o universidades. El segundo perfil, que viene por defecto, que se llama perfil flexible, que si lo buscamos aparece. Aquí está el perfil flexible. Y si buscamos el perfil estricto, también nos va a aparecer. Aquí está, el perfil estricto. Como lo comenta aquí el mismo, dice, este perfil configura el pseudolenguaje para parecerse un lenguaje de programación real. Espero les haya gustado el video y muchas gracias. Nos vemos. Y un dato interesante, y no menos importante, es que la palabra pseudo significa falso. Entonces, esto se refiere a un falso lenguaje. Hasta la próxima.